Entonces aquí está el libro. Aquí arribita, ¿cierto? Nos aparecen las páginas. Dijimos 171. Voy a colocar. Esa es la primera. Pero lo que pasa es que como el libro tiene portada y una tapa entre medio, nos considera como la 171. En realidad es la 169. ¿Fijan? Porque aquí abajo aparece 169. Y a mí esa no me sirve. Yo pedí la 171. Entonces tenemos que movernos hasta la página 171 del libro. Esta es la 171. ¿Se fijan? Aquí. Y en esta actividad hay un ejercicio, que es el que vamos a empezar a desarrollar. A partir de esta reacción que se está planteada, nos pueden recalcular el reactivo limitante, determinar cuál es el reactivo en exceso, y nos piden qué masa, la masa que queda sin reaccionar. Y finalmente nos piden la masa de cloruro de plata, que se forma a partir de esta reacción. Entonces vamos a hacer ese ejercicio. Déjenme que estoy anotando a alguien que acaba de ingresar. Entonces para hacer ese ejercicio nos vamos a ir a la pizarra. Es este. Okay. Entonces, primera pregunta. ¿Debemos balancear? ¿Sí o no? Observen el ejercicio, cuantifiquen los átomos a un lado y al otro. ¿Tenemos que hacer balanceo en esta reacción? Vamos a ir viendo. Este ya tiene un coeficiente estequiométrico, que es 3. Lo copié tal cual como está en el libro. Entonces, acá la plata, el Ag, no tiene su índice, así que es 1. Entonces, tenemos 3 Ag, no tiene su índice, es 1. Entonces aquí tenemos 3 átomos de plata. Después tenemos, lo voy a ir viendo uno por uno, el nitrógeno. El nitrógeno en la molécula tampoco tiene su índice, así que es 1. Y recordemos que coeficiente con su índice se multiplica. Tenemos 3 nitrógenos. Y finalmente el oxígeno. Tenemos 3 O3. El coeficiente con su índice se multiplica, y aquí yo tengo 9 oxígenos. Eso es lo que tengo acá. Vamos a ver el segundo. Al Cl3. No tiene coeficiente, así que este es igual a 1. Entonces tengo un aluminio, y el aluminio en la molécula no tiene su índice, así que es 1. Así que aquí tengo un aluminio. Y el cloro sí tiene su índice. Entonces estos dos valores se van a multiplicar, coeficiente y su índice, y aquí tengo 3 cloros. Esas son las cantidades que tengo en reactante. Vamos a ver los productos. Tengo el al, entre paréntesis, NO3 y un subíndice 3 afuera. Entonces, no tiene coeficiente estequiométrico, así que este es 1. Tengo un aluminio, y el aluminio no tiene su índice, así que este también es igual a 1. Entonces, al multiplicar estos dos valores me da que tengo solo un aluminio. Vamos a ver el nitrógeno. 1, el coeficiente estequiométrico, el nitrógeno está entre paréntesis, y además tiene un 3 fuera del paréntesis. Dentro del paréntesis, el nitrógeno no tiene su índice, así que es 1. Entonces lo primero que debemos hacer es multiplicar este subíndice de dentro del paréntesis con el que está fuera. Entonces aquí tenemos 3 nitrógenos. 1 por 3 me da 3. Y una vez que tenemos esa multiplicación, lo vamos a multiplicar por el coeficiente. 1 por 3 me sigue dando 3. Entonces tengo aquí 3 nitrógenos. Ahora vamos a ver el oxígeno que está dentro de ese paréntesis. Tenemos 1, el oxígeno tiene un subíndice 3 dentro del paréntesis y otro subíndice 3 fuera del paréntesis.
Entonces, recordemos que lo primero que debemos hacer es multiplicar el subíndice que está dentro del paréntesis por el que está fuera. 3 por 3 nos da 9. Y una vez que tenemos esa multiplicación, lo vamos a multiplicar por el coeficiente. 1 por 9 me sigue dando 9. Entonces aquí yo tengo 9 oxígenos. Y finalmente, el segundo producto, tengo 3 cloruros de plata. Entonces, tengo 3 platas. La plata no tiene subíndice acá, así que es 1. Entonces, al multiplicar ese subíndice con el coeficiente, nos da que tenemos aquí 3 platas. Y con el caso del cloro, tampoco tiene subíndice. Entonces, es 1, y este al multiplicarse con el coeficiente estequiométrico 3, me da un total de 3 cloros. Y esas son las cantidades que tenemos en reactantes y productos. Entonces, vamos viendo, la plata, tengo 3 platas en reactantes y tengo 3 platas en productos. Las platas están igualadas. Tengo 3 nitrógenos en reactantes y tengo 3 nitrógenos en productos. Están igualados. Tengo 9 oxígenos en reactantes y tengo 9 oxígenos en productos. Están igualados. Tengo un aluminio en reactantes y tengo un aluminio en productos. También están igualados. Y finalmente el cloro. Tengo 3 cloros en los reactantes y tengo 3 cloros en los productos. También están igualados. Entonces, desde el comienzo, el ejercicio del libro nos entrega el balanceo hecho. Por esa razón, en esta reacción no es necesario balancear, porque ya están igualadas las cantidades. Entonces, de esa manera vamos contando para ver si están igualadas o no están igualadas. Y si no están igualadas, es cuando tenemos que empezar a modificar, ¿cierto? Establecer una sustancia de referencia, y a partir de eso empezar a contar, y de ahí lograr las igualdades. Tenemos eso. Entonces, nos pide el ejercicio de determinar el reactivo limitante. Y para eso nos dice que tenemos 21,3 gramos del primer reactante y 33,5 gramos del segundo reactante. Esos son nuestros valores. Entonces, lo primero que vamos a hacer es determinar cuántos moles tenemos de cada uno. Entonces, para eso tenemos que determinar la masa de la molécula. Entonces, este valor de masa que me está entregando el ejercicio para el primer reactante, tengo que dividirlo por la masa de la molécula, la masa de esta sustancia. Entonces la vamos a calcular. La NO3. Entonces para eso, tenemos que la masa de la plata, multiplicarla por su subíndice, que es 1, la masa del nitrógeno, lo mismo por su subíndice, que es 1, y la del oxígeno por su subíndice, que es 3. Y una vez que tengamos estos valores hay que sumarlos. Entonces, ¿cuáles son esos valores? Para la plata va a ser 107,87. Para el nitrógeno es 14 y para el oxígeno es 15,99. Entonces, esos valores de masa que extraje desde la tabla, el de la plata por 1, el del nitrógeno por 1 y el del oxígeno por 3. Entonces, teniendo esos datos, nosotros los podemos ingresar directamente en la calculadora. Podemos colocar paréntesis si tenemos científica, 107,87 por 1, más, abrimos paréntesis, la masa del nitrógeno por 1, y después más, entre medio, la masa del oxígeno por 3. ¿Cuánto nos da eso? La masa de la molécula es 169,84, y aquí le voy a colocar la unidad. Gramos partido mol. Recuerden que todo lo que calculamos a partir de la tabla tiene esa unidad. Entonces, para saber cuántos moles tengo de esta sustancia, la masa que me entrega el ejercicio, que son los 21,3 gramos, los tengo que dividir por esta masa. Entonces, ¿cuántos moles hay de este primer reactante? Tenemos 0,12 moles. Lo voy a anotar aquí arriba. 0,12 moles de esta sustancia.
Tenemos eso. Ahora vamos a ver los moles de la segunda sustancia, del segundo reactante, porque los necesitamos para nuestro cálculo. La segunda sustancia es el AlCl3. Entonces, para calcular esta masa va a ser la masa del aluminio, por su subíndice que es 1, y la masa del cloro, por su subíndice que es 3. ¿Qué valores vamos a trabajar? Para el aluminio, el valor de la tabla es 26,98, y eso lo multiplicamos por 1, y el del cloro es 35,45 por 3. Entonces, una vez que tengamos esos valores, debemos sumarlos. Entonces, de acuerdo a eso, ¿cuál es la masa de esta molécula? ¿Por qué dividí la masa que me entrega el ejercicio por la masa de la molécula? Porque ese es el procedimiento que hay que hacer para pasar de masa a moles. La masa que te entrega el ejercicio la debes dividir por la masa de la sustancia que estás trabajando, y esa división te va a entregar cuántos moles tienes de esa sustancia. 133,33. Entonces, para pasar esta masa que me entrega el ejercicio, los 33,5 a moles, tengo que dividirlo por la masa de la molécula, que son los 133,33 gramos mol. Entonces, ¿cuántos moles tengo del segundo reactante? Tengo 0,25 moles. Eso es lo que tengo en realidad. Y con esos valores son los que tengo que trabajar el reactivo limitante. Entonces, recordar que, como vimos en las guías, las primeras guías, tenemos que aplicar muchas cosas que repasamos en esas guías. En este caso estamos aplicando cómo pasar de masa a moles. Después vamos a trabajar en este mismo ejercicio cómo pasar de moles a masa. Entonces ahora vamos a empezar con el cálculo de reactivo limitante. Vamos a partir con el primer reactante, con el AgNO3. Entonces, vamos a primero establecer sus relaciones ideales. La relación ideal entre este reactante y el primer producto. Según la reacción, yo produzco un mol de ese producto, del AlNO3, y para producir ese mol, según lo que me dice la reacción química, yo estoy utilizando 3 moles de mi primer reactante. Recuerden que el 1 mol y el 3 moles son los coeficientes estequiométricos que están en la reacción ideal. Entonces ahora, este valor, esta relación ideal, la tengo que multiplicar por la cantidad real que tengo yo de esta sustancia, que son con los 0,12 mol que acabamos de determinar. Entonces lo voy a multiplicar por 0,12 moles del reactante, para determinar cuánto produce de producto. ¿Cuánto nos da eso? Nos da 0,04 moles. ¿Pero moles de qué? Si fijamos, nos quedan moles del primer reactante partido por moles del mismo reactante. Esto se va. Y la respuesta me queda en los moles de producto. Tenemos lo que produce el primer, en función del primer producto. La vamos a ver en función del segundo. Este de acá, el cloruro de plata. La reacción me dice que yo estoy produciendo idealmente 3 moles de cloruro de plata. Y para eso estoy utilizando 3 moles del primer reactante. Entonces, esta relación ideal que extrajimos desde el balanceo de la reacción, la multiplicamos por la cantidad de moles, que son los mismos, 0,12, del reactante. Entonces, sabemos que los moles del reactante se van y la respuesta me va a quedar en moles del producto. ¿Cuánto nos da eso? Aquí no necesitan usar calculadora, porque me va a quedar 3 partido por 3, eso es igual a 1, y 1 por 0,12 es igual a 0,12. 0,12 moles
del segundo producto. HCl. Tenemos lo que produce el primer reactante. Lo vamos a anotar acá. 0,04 para el primer reactante y 0,12 para el primer producto, 0,04, y para el segundo producto genera 0,12 moles. Lo voy a dejar ahí escrito para después compararlo con el segundo. Tenemos la que produce el primer reactante. Ahora vamos a trabajar con el segundo, con el AlCl3. Con ese vamos a trabajar ahora. Según ese, ya, volvemos acá, el primer producto. Yo genero un mol del primer producto, y para ello estoy utilizando acá un mol del segundo reactante. Entonces, esa relación ideal que acabamos de extraer desde la tabla, los coeficientes, o sea, desde la reacción, desde los coeficientes estequiométricos que están acá, lo multiplicamos por la cantidad real que yo tengo de este reactante, que calculamos que eran 0,25 moles. De AlCl3. Entonces sabemos que los moles del reactante se van y la respuesta me queda en productos. Entonces aquí me va a quedar 1 partido por 1, es 1, y por 0,25 me da 0,25 moles del primer producto. Esa es la cantidad que este reactante va a generar en realidad del primer producto, 0,25. Ahora vamos a ver el segundo. El segundo producto, en el segundo producto yo estoy generando idealmente 3 moles. Y para producir esos 3 moles de este producto, estoy usando solo un mol del segundo reactante. Entonces, esta relación ideal que acabo de extraer desde la reacción se multiplica por los moles que yo tengo en realidad de esta sustancia, que son los 0,25 moles de AlCl3. Entonces, los moles de este reactante se van y la respuesta nos va a quedar en productos. Entonces, 3 partido por 1 es 3, y 3 por 0,25, ¿cuánto nos da? Nos da 0,75 moles de este segundo producto. Entonces generamos 0,75. Entonces tenemos acá los datos. El primer reactante genera 0,04 moles del primer producto y 0,12 del segundo. El segundo reactante genera 0,25 del primer producto y 0,75 del segundo producto. ¿Cuál es el reactivo limitante? ¿El primer reactante o el segundo? El primero. Este va a ser nuestro reactivo limitante. Este de acá. Entonces, tenemos definido, porque esa era la primera pregunta que nos hacía el ejercicio, ¿cuál era nuestro reactivo limitante? Y es el primer reactante, el AgNO3. Lo segundo que nos preguntaba era la cantidad, la masa del reactivo en exceso que quedaba sin reaccionar. Entonces ahora tenemos que determinar cuánto del reactivo en exceso vamos a ocupar. Lo vamos a hacer con el primer producto. Entonces me voy a guiar por este valor. ¿Ya? Entonces, vamos a trabajar con el reactivo limitante, o sea, el reactivo en exceso, que es el segundo reactante. El AlCl3 es nuestro reactivo en exceso. Entonces, idealmente, yo, ¿cierto?, utilizo un mol de este reactante, y ¿cómo sé eso que es idealmente? Por lo que está aquí en la reacción química, y para producir ese mol, o sea, y al usar ese mol, yo estoy produciendo un mol del primer producto. Del AlNO3. Esa es la relación ideal entre este reactante que es en exceso y el primer producto.
Entonces, esta relación ideal la tengo que multiplicar por la cantidad de este producto que voy a generar según lo que define el reactivo limitante. Y eso es, el reactivo limitante me dice que lo máximo que yo puedo producir de este producto es 0,04 mol. Entonces, esta relación ideal que acabamos de sacar desde la reacción química se tiene que multiplicar por la cantidad que me dice el reactivo limitante que voy a formar para el producto que estoy trabajando. 0,04 moles de producto. Entonces, si fijan, me va a quedar moles de producto partido por moles de producto, eso se va, y la respuesta me va a quedar en moles de reactante. Entonces me va a quedar 1 partido por 1 es 1, y ese valor multiplicado por 0,04 me da los mismos 0,04. Entonces yo, para producir los 0,04 moles del primer producto que el reactivo limitante está definiendo, voy a utilizar 0,04 moles del segundo producto, del segundo reactante, que es el reactivo en exceso. Eso es lo que voy a ocupar. Esto es lo que se ocupa, lo ocupado, lo que va a reaccionar. Pero el ejercicio me está preguntando por los que quedan sin reaccionar. Entonces, para obtener eso, los sin reaccionar es igual a la cantidad inicial menos lo ocupado. La cantidad inicial, ¿cierto?, que calculamos era 0,25 mol. Y la cantidad ocupada es la que acabamos de determinar, que son 0,04 moles. Entonces, en función de eso, ¿cuánto de este reactante queda sin ocuparse? 0,25 menos 0,04 me da 0,21 mol de AlCl3, que es el segundo reactante, que no van a reaccionar. Pero el ejercicio me está pidiendo la masa, y aquí yo tengo los moles. Entonces, para saber cuánto es la masa que queda sin reaccionar de este reactante, este valor que acabamos de obtener lo tengo que multiplicar por la masa de la sustancia. Entonces nos va a quedar los 0,21 mol multiplicados por la masa de la sustancia, que habíamos calculado que era 133,33 gramos partido mol. Entonces, para pasar de moles a masa, los moles se multiplican por la masa de la sustancia que estamos trabajando. Entonces, ¿cuánto es esto? Esto nos da 27,99, y se fija, me va a quedar mol partido mol, esa unidad se va, gramos de esta sustancia. Entonces, ¿cuántos gramos del segundo reactante, del reactivo en exceso, quedan sin ocuparse, sin reaccionar? 27,99 gramos. Entonces, de esta manera podemos pasar nuestros resultados de moles a masa. Y la última pregunta que me hace el ejercicio, me pregunta cuántos gramos. Me pregunta cuántos gramos de cloruro de plata, que es el segundo producto, se generan en esta reacción. Para eso, lo primero que tengo que hacer es calcular la masa del cloruro de plata. ¿Cuánto es la masa de esta sustancia? Y esto va a ser la masa de la plata, que tiene como su índice 1, más la masa del cloro, que tampoco tiene su índice, así que es por 1. Entonces, esto en el fondo nos va a quedar 107,87 más 35,45, que son los valores por tabla. ¿Cuál es la masa de esta sustancia? Nos da 143,32, y recordemos que estos datos los sacamos de la tabla, siempre es gramos partido por mol.
Tengo la masa, pero me están pidiendo, esta es la masa de la molécula, y me están pidiendo cuánto es la masa que yo produzco. Entonces, para saber cuánto se genera de este producto, este valor de la masa lo tengo que multiplicar por lo que el reactivo limitante me está diciendo que genero para esta sustancia. Y el reactivo limitante me dice que lo máximo que yo puedo producir del cloruro de plata son 0,12 moles. Entonces, este valor de masa que acabamos de calcular, lo multiplicamos por el número de moles que el reactivo limitante me dice que voy a formar de este producto. Entonces, ¿cuál es la masa de este producto que vamos a formar a partir de esta reacción? Se fijan acá, mol partido mol, estos se van, y la respuesta me va a quedar solo en gramos. ¿Pero cuántos gramos? Nos da 17,19 gramos de este segundo producto. Entonces, a partir de lo que me dice el reactivo limitante que puedo formar, se están produciendo 17,19 gramos del cloruro de plata. Y ahí está la respuesta. Y ahí hicimos el ejercicio completo. Nosotros hoy día vamos a hacer la que está en la página 173. Y aquí al pie de página está la actividad que yo les pedí hacer. Entonces, nos da una reacción, nos dice, el boro se puede obtener a partir de la función de óxido de boro con magnesio, según la siguiente ecuación, y me da la reacción química. Y me dice, si se hacen reaccionar 107,44 gramos del óxido de boro, el primer reactante, con 132 gramos de magnesio, el segundo reactante, me hace 3 preguntas. Primero, ¿cuál es el reactivo limitante? Después me pregunta, ¿cuál es el reactivo en exceso? Y eso lo podemos determinar los dos a partir de un solo cálculo. Si determino el reactivo limitante, inmediatamente por descarte, el que no sea limitante, se transforma en exceso. Y después me pregunta por el rendimiento. Solo me pregunta esas 3 cosas. Entonces nosotros vamos a hacer este ejercicio solamente calculando aquello que nos solicita el ejercicio. Entonces, el ejercicio, la reacción es el óxido de boro, más 3 magnesios. La estoy escribiendo tal cual la entrega el texto. Esa es la reacción que tenemos que trabajar. Entonces, lo primero que tenemos que ver, ¿qué es? Si la reacción está balanceada. Entonces, para eso tenemos que ir contando cuántos átomos tenemos en la reacción química. Entonces, vamos a partir con este reactante, el B2O3. En este caso, la reacción que me entregan no tiene coeficiente estequiométrico, así que este es 1. Y recordemos que estos coeficientes se multiplican con los subíndices para determinar la cantidad. Entonces, según esto, 1 por 2, yo tengo 2 boros aquí, y 1 por 3, yo tengo 3 oxígenos. Vamos a ver ahora el segundo reactante. Este es el segundo reactante. En este caso, el magnesio no tiene subíndice, así que este es igual a 1. Y ese subíndice 1 se va a multiplicar con el coeficiente para indicar la cantidad de magnesios. Entonces aquí yo tengo 3 magnesios. Y esas son las cantidades que tengo en los reactantes. Ahora vamos a ver los productos. En el primer producto, que es este, tengo coeficiente estequiométrico, pero no tengo subíndice. Por tanto, este es igual a 1. El 2 se multiplica con ese 1 y me da que tengo 2 boros. Y vamos a ir con el último producto. Tenemos coeficiente estequiométrico 3, pero ni el magnesio ni el oxígeno tienen subíndice. Así que estos son igual a 1. Y esos subíndices se van a multiplicar con el coeficiente estequiométrico para indicar la cantidad de átomos. Entonces acá yo tengo 3 magnesio, 3 por 1, 3, y tengo
3 oxígenos, porque 3 por 1 es 3. Entonces, con esa contabilización que acabo de realizar, ¿es necesario balancear? Ya está balanceada. Entonces, no tengo que hacer ese trabajo. Entonces, y ustedes siempre tienen que comprobar esto, porque puede ser que algún ejercicio yo se los entregue balanceado y otro no. Entonces, no siempre van a tener que hacer el trabajo del balanceo. Hay que contabilizar primero para ver si hay una diferencia. Si hay diferencias entre la cantidad de átomos de reactantes y productos, tenemos que hacer balanceo. Si no hay diferencia, es porque ya está balanceada, no hay nada que hacer. En algunas reacciones te va a ocurrir que tienes que cambiar todos los coeficientes estequiométricos de todas las sustancias, pero en otras reacciones te va a ocurrir que no tienes que cambiar ninguno, o que solo debes cambiar uno para igualar. Y eso va a depender de la reacción en sí. Entonces, por eso es importante que primero cuenten y vean cuál es específicamente el que no esté igual, y solamente modificamos aquellos que tenemos que igualar. Los que ya están igualados no los tocamos. Lo segundo que nos entrega el ejercicio, que vamos a hacer al tiro, son las masas que tenemos para cada sustancia. Me dice que tengo 107,44 gramos del primer reactante y que tengo 132 gramos del segundo reactante. Entonces, lo primero que vamos a hacer con estos datos es transformar esta masa que me entrega el ejercicio para cada reactante a moles, porque tenemos que trabajar con moles el concepto de reactivo limitante. ¿Y cómo vamos a transformar esta masa a moles? Tenemos que calcular la masa de las sustancias que estamos trabajando. Y para eso vamos a trabajar con las siguientes masas. Para el boro es 10,81, todo esto en gramos mol. Para el oxígeno va a ser 15,99 y para el magnesio es de 24,31. Esos son los valores de masa que vamos a trabajar. Entonces, para pasar esta masa que me están entregando del primer reactante a moles, ese valor lo tengo que dividir por la masa de la molécula. O sea, por la masa del B2O3. Y para hacer eso, la masa del boro, que es 10,81, la tengo que multiplicar por el subíndice que el boro tiene en la molécula. O sea, la tengo que multiplicar por 2. Y eso me va a dar un valor. Y luego, la masa del oxígeno, la tengo que multiplicar por su subíndice, que es 3. Y ese me va a dar otro valor. Y una vez que tenga esos dos valores, los tengo que sumar. Y ese valor va a ser mi masa total. Entonces, ¿cuál es la masa total para esta sustancia? Me da 69,59. Esa es la masa total de la molécula. Gramos mol. Entonces, este valor de masa que me entregan inicialmente lo tengo que dividir 69,59 por este valor, gramos partido mol. Y de esa forma voy a transformar esta masa a moles. Ya. Entonces, ahora que sabemos eso, ¿cuántos moles tengo de esta sustancia? Esta división me da 1,54. Lo voy a anotar aquí arriba. Yo tengo 1,54 moles del primer reactante. Esa es mi cantidad. Ahora vamos a ver el segundo. El segundo solamente está formado por un átomo. Entonces, para calcular los moles de magnesio, simplemente lo que tenemos que hacer es dividir esta masa que me están entregando por la masa del magnesio, porque el magnesio no tiene subíndice, entonces no tengo que hacer ningún cálculo previo para saber la masa de esta sustancia. Entonces, directamente divido la masa que me están entregando por la masa del elemento. 24,31 gramos mol. Entonces, según eso, ¿cuántos moles tengo del segundo reactante? Tengo 5
0,42 moles del segundo reactante. Esas son mis cantidades. Entonces ahora vamos a determinar quién es el reactivo limitante, que es lo que me pide el ejercicio. Entonces vamos a partir con el primer reactante. El B2O3. Entonces primero tenemos que establecer las relaciones ideales entre este reactante y cada uno de los productos, según lo que dice la reacción química que nos entrega el ejercicio. Balanceada. Según esta reacción, yo soy capaz de producir 2 moles del primer producto, 2 moles del primer producto, que son lo que está acá, y para eso, para producir esos 2 moles, estoy utilizando 1 mol de reactante, del B2O3. Y para el segundo producto, lo que me dice la reacción es que yo estoy generando 3 moles. 3 moles del segundo producto. Y para generar esos 3 moles, sigo usando el mismo mol de reactante. Entonces, estas son las relaciones ideales, ¿cierto?, que extraemos desde la reacción con sus respectivos coeficientes. Los coeficientes estequiométricos nos indican los moles que se producen en la reacción química ideal, que es esta reacción que ya está balanceada. Entonces, estas cantidades, estas relaciones, ahora las debemos multiplicar por la cantidad real que nosotros tenemos de este reactante, que es lo que acabamos de calcular, los 1,54 moles. Entonces, esto lo debemos multiplicar por 1,54 moles del reactante que estoy analizando. Entonces, para el primer producto, ¿cuánto genero? Me da 3,08 moles. ¿Pero moles de qué? Si fijan acá me va a quedar moles del reactante partido por moles de reactante. Eso se va. Y la respuesta me queda en moles de producto. Bueno, voy a estar anotando de nuevo moles. Moles del producto. Y aquí abajo me queda 3 partido por 1. Y ese 3 después se multiplica por 1,54. 4,62 moles. Aquí ocurre lo mismo. Me queda moles de reactante partido por moles de reactante. Entonces la respuesta me queda en moles de producto. Entonces, con la cantidad, con los 1,54 moles que tengo del reactante, voy a ser capaz de producir 3,08 moles del primer producto y 4,62 del segundo. Entonces vamos a anotar eso acá. 3,08 y 4,62. Eso es lo que producimos de cada producto. Tenemos los datos del primer reactante. Ahora vamos a hacer el segundo. Para el segundo reactante, que es el magnesio, yo produzco 2 moles del primer producto y para eso utilizo 3 moles de este segundo reactante. Esa es mi relación ideal entre estos dos elementos. Recuerden que este 2 y este 3 son los coeficientes estequiométricos que están en la reacción ideal. Y para el segundo producto, yo estoy produciendo 3 moles y para eso utilizo 3 moles del segundo reactante. Entonces estas son las relaciones ideales, ¿cierto?, para el segundo reactante. Entonces ahora para saber cuánto genera de cada producto este reactante, estas relaciones ideales debemos multiplicarlas por la cantidad de moles que calculamos a partir de los datos del ejercicio, o sea, por los 5,42 moles.
Entonces, ¿cuánto del primer producto voy a generar a partir de este reactante? Me va a quedar 2 dividido por 3 y eso por 5,42. A mí me da exactamente 3,61. 3,61 moles, los moles de reactante se van y la respuesta me queda en producto. Entonces, a partir de 5,42 moles de este reactante, produzco 3,61 de producto. Ahora vamos a ver con el segundo. Me queda 3 partido por 3, eso es 1, y 1 por 5,42 me da 5,42. Aquí no hay mayor cálculo que hacer. Entonces los moles de reactante se van y me quedan moles de producto. Entonces, a partir de los 5,42 moles del segundo reactante, yo voy a ser capaz de producir 3,61 moles del primer producto y 5,42 moles del segundo producto. Vamos a ver acá. Entonces, teniendo esta información, ¿quién es el reactivo limitante? ¿El primer reactante o el segundo reactante? El primero, porque si nos fijamos acá, produce 3,08 moles del primer producto y el segundo reactante producía 3,61. Y del segundo producto, el primer reactante produce 4,62 y el segundo 5,42. Entonces recordemos que el reactivo limitante es el que produce la menor cantidad de productos. Entonces el B2 o 3 es mi reactivo limitante. Y si ese reactante es mi reactivo limitante, automáticamente el magnesio se transforma en reactivo en exceso. Reactivo limitante es el B2 o 3 y reactivo en exceso es el magnesio. Y ahí tenemos la respuesta, las dos primeras respuestas. Lo otro que nos pedía este ejercicio era calcular el rendimiento, no nos pedía nada más. Para calcular el rendimiento, estos son el número de moles real, y esta cantidad de moles reales lo sacamos a partir del reactivo limitante, partido por el número de moles ideal. Y la cantidad de moles ideal es lo que me dice la reacción que voy a generar para ese producto. Y esto por 100%. Entonces vamos a hacerlo con el primer producto, con el B. En reales yo produzco, según el reactivo limitante, 3,08 moles. Y idealmente, según la reacción, yo soy capaz de producir 2 moles. Y eso por 100%. ¿Cuánto es el rendimiento según el primer producto? Esto da 154%. Y si lo vemos con el segundo producto, voy a hacerlo con el segundo también, MgO, el reactivo limitante me dice que produzco 4,62 moles. Y según la reacción ideal, yo estoy produciendo 3 moles. Y eso por 100. Entonces, según el segundo producto, ¿cuánto es el rendimiento? Nos dan los mismos 154%, si se fijan. Entonces, esto es lo que yo les decía en la clase anterior. Nosotros podemos calcular, igual que cuando calculamos la cantidad de reactivo en exceso que usamos y que no usamos, y lo mismo pasa con el rendimiento, yo lo puedo calcular en función de un producto, en función del otro, pero el valor que nos va a dar es el mismo. Por esa razón, podemos calcularlo solo a partir de uno, porque sabemos por descarte que independiente del producto que yo utilice, el porcentaje va a ser el mismo. Entonces, aquí yo les pedí calcular los dos para que comprobáramos eso. Entonces, ustedes cuando hagan los ejercicios, calculen el rendimiento solo en función de uno, porque ya saben que en función de los otros productos va a ser el mismo valor. Entonces, vamos a hacer el segundo de esa página. ¿Y qué me dice en este ejercicio? Dice, el smog fotoquímico se forma cuando los óxidos de nitrógeno, y me da la fórmula, liberados al aire, principalmente por los autos y la industria,
sufren una serie de reacciones activadas por la luz ultravioleta del sol. El dióxido de nitrógeno también produce ácido nítrico, constituyente de la lluvia ácida, según la ecuación, y me dan la reacción química. Entonces me dice, determina qué masa en gramos del HNO3, o sea, del ácido nítrico, se produce si reaccionan 2 moles de NO2, dióxido de nitrógeno, que es el primer reactante, con 1 mol de agua. Y además me preguntan, ¿cuál es el reactivo limitante? Me hacen 2 preguntas, que determine el reactivo limitante y que diga cuánto en masa se produce del primer producto. Esas son las 2 preguntas que tenemos que responder en este ejercicio. Entonces vamos a volver a la pizarra y vamos a anotar este ejercicio. Entonces voy a anotar tal cual está el ejercicio en el libro. Ese es el ejercicio. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es comprobar si esto está equilibrado, si está balanceado. Entonces vamos a ir, lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior, contando. Tenemos el 3NO2. Aquí el nitrógeno no tiene subíndice, así que es 1, y si ese se multiplica por el coeficiente, nos da que aquí tenemos 3 nitrógenos, y este coeficiente estequiométrico se multiplica por el subíndice del oxígeno, y nos da que aquí en esta molécula tenemos 6 oxígenos. El agua. El agua no tiene coeficiente estequiométrico, así que es 1, y el oxígeno, su coeficiente estequiométrico también es igual a 1. Entonces, este 1 se va a multiplicar por el subíndice 2 del hidrógeno, dándome un total de 2 hidrógenos acá, y se multiplica con el 1 del oxígeno, entonces aquí yo tengo 1 oxígeno. Entonces, si somos un total, en los reactantes, yo tengo 7 oxígenos en total. Nos vamos a los productos. HNO3. El hidrógeno no tiene subíndice, así que es 1, y el nitrógeno tampoco, también es 1. Entonces, el 2, recuerden que para saber la cantidad siempre se multiplica con los subíndices. Entonces aquí yo tengo 2 hidrógenos, tengo 2 nitrógenos, 2 por 1, 2, y tengo 2 por 3, 6 oxígenos en este producto. Y nos falta el último producto. No tiene coeficiente estequiométrico, así que es 1, y los elementos tampoco tienen subíndice, también es 1. Entonces, estos se multiplican entre sí, coeficiente con subíndice, y me indica que aquí hay un nitrógeno y hay un oxígeno. Entonces, si vemos en total, en reactantes, en productos, yo tengo un total de 3 nitrógenos y tengo un total de 7 oxígenos. Entonces, habiendo visto estas cantidades, ¿hay que balancear esta reacción? No tengo que balancearla porque ya está igualada. Entonces, eso es lo que les decía para las que se conectaron más tarde a las compañeras delante. Primero tenemos que contar, porque para balancear a veces vamos a tener que cambiar todos los coeficientes estequiométricos, pero otras veces vamos a tener que cambiar solo uno o no cambiar ninguno, porque ya está balanceada. Entonces, primero tenemos que contar y balancear solamente aquello que está desigualado. Si hay algo que ya está igualado, no hay que modificar nada. Tenemos eso. Y acuérdense que esto nos entrega las relaciones ideales. Y aquí el ejercicio no me está dando masa, me está dando directamente la cantidad de moles que tengo de cada reactante. Me dijo que yo tenía 2 moles del primer reactante y 1 mol del segundo. Ya me entregó la cantidad de los reactantes en moles. No tengo que transformar de masa a moles. Entonces me pregunta por el reactivo limitante. Vamos a trabajar con el primer reactante. Entonces primero vamos a establecer las relaciones ideales. Para este reactante, yo voy a ser capaz de producir 2 moles del primer producto
Y para esos 2 moles, para producir esos 2 moles, voy a usar 3 moles del reactante que estoy viendo. Y para el segundo producto, yo voy a ser capaz de producir 1 mol. Y para producir ese único mol, estoy usando 3 moles de ese reactante. Esas son las relaciones ideales que sacamos a partir de la reacción. Entonces, esto que tenemos idealmente lo vamos a multiplicar por la cantidad de moles que tengo para este reactante según lo que me entrega el ejercicio, que son 2 moles. Entonces, ¿cuánto del primer producto genero a partir de esos 2 moles? Esto me da 1,33. Sí, da periódico. Lo vamos a cortar en 2 decimales, así que lo dejamos 33. Si se fijan, moles de NO2 se elimina y la respuesta me queda en moles del primer producto. Entonces, a partir de los 2 moles de este reactante, yo produzco 1,33 moles del primer producto. Ahora vamos a verlo con el segundo. Me va a quedar 1 dividido por 3 y eso por 2. Bien, esto me da 0,66 moles del segundo producto. Entonces, a partir de los 2 moles que me entrega el ejercicio, yo estoy produciendo 0,66 moles del segundo producto. Entonces, esos datos los voy a anotar acá para después definir cuál es el reactivo limitante. 1,33 y 0,66. Eso es lo que genero de cada producto según el primer reactante. Ahora vamos a verlo con el segundo. Entonces, para el segundo reactante, que es el agua, yo produzco los mismos 2 moles del primer producto, pero para producir esos 2 moles, solamente utilizo 1 mol de agua, según la reacción ideal. Y produzco el mismo 1 mol del segundo producto, y para hacer eso, utilizo 1 mol de agua. Eso es lo que me entrega la reacción ideal. Y eso debemos multiplicarlo por la cantidad de moles que el ejercicio me dice que tengo, que es 1. Ya. Entonces me va a quedar 2 partido por 1, y eso es 2, y eso multiplicado por 1 me va a dar 2 moles del primer producto. Entonces yo a partir de 1 mol, que está en la misma relación que está en la reacción ideal, a partir de 1 mol de agua produzco 2 moles de este producto. 2 moles de agua se van. Y aquí me va a quedar 1 partido por 1 es 1, y 1 por 1 sigue siendo 1. 1 mol del segundo producto. Los moles de agua se van. Entonces, eso es lo que genero a partir del segundo reactante. 2 moles del primer producto y 1 mol del segundo. 2 y 1. Entonces, con esa información, ¿cuál es el reactivo limitante? ¿El NO2 o el agua? El primer reactante es el reactivo limitante. Entonces, nuestro reactivo limitante es el NO2 y nuestro reactivo en exceso es el agua. Entonces, ya respondí la primera pregunta que me hacía el ejercicio. ¿Cuál es el reactivo limitante? El NO2, el dióxido de nitrógeno. La segunda pregunta que me hace el ejercicio es ¿cuánto en masa se produce de este producto? Entonces, para hacer eso, necesitamos tener la masa de esta sustancia. ¿Cuál es la masa del HNO3? Entonces, para calcular esta masa va a ser el hidrógeno, que es 1, el nitrógeno, que es 14, y el oxígeno, que es 15,99. Entonces, estas masas las tengo que multiplicar por los respectivos subíndices. El hidrógeno no tiene subíndice, es por 1, entonces eso me da igual a 1. El nitrógeno tampoco tiene subíndice, así que es 1, por 1.
igual a 14. Y el oxígeno tiene su índice 3, así que este es 15,99 por 3. ¿Cuánto da eso? 47,97. Entonces, ahora que tengo la masa de los 3 elementos que participan, las tengo que sumar. ¿Cuál es la masa de la molécula? Esto me da 62,97, voy a anotar acá, y le voy a poner la unidad, gramos partido mol. Esa es la masa de la molécula. Y el ejercicio me está pidiendo cuánto en total yo voy a generar de esta molécula. Ahora, cuánto en total voy a generar de esta molécula es lo que define el reactivo limitante. Y el reactivo limitante, según lo que calculamos anteriormente, me dice que lo máximo que yo voy a producir de este producto son 1,33 moles, que es el dato que está acá. Entonces, esta masa de la molécula la tengo que multiplicar por la cantidad de moles que el reactivo limitante me está indicando voy a generar de este producto. Entonces lo multiplico por los 1,33 moles. Entonces, si se fijan, me va a quedar mol partido por mol, esa unidad se va y la respuesta me va a quedar solo en gramos. ¿Cuántos gramos de este producto se van a generar a partir del reactivo limitante? Eso me da 83,75 gramos. Entonces, ¿cuánto de este producto se forma en su totalidad? 83,75 gramos. Y eso me preguntaba el ejercicio. Vamos a calcular el del segundo producto para terminar, porque no vamos a alcanzar a hacer de la página 175. Lo podemos hacer la siguiente semana. Tengo cuántos gramos voy a producir. Entonces se fijan que aquí, ¿qué conversión utilizamos? Transformamos de moles a masa, que son los conceptos que nosotros repasamos en las primeras guías. Por eso era importante repasar esos cálculos, porque los íbamos a utilizar más adelante. Ahora vamos a hacer lo mismo, aunque no me lo pregunta el ejercicio, vamos a determinar cuántos gramos se producen del segundo producto, el NO. El NO no tiene su índice, es 1, entonces para esto necesito el nitrógeno, que es 14, el oxígeno, que es 15,99, y como no tienen su índice, ambos se multiplican por 1, así que me quedan los mismos valores. ¿Cuál es la masa del NO? La masa me da 29,99 gramos partido por mol. Entonces, esta masa ahora la voy a multiplicar por la cantidad de moles que el reactivo limitante me dice que se pueden formar, por los 0,66 moles, porque eso es lo máximo que puedo generar en mi reacción. Entonces, ¿cuántos gramos del segundo producto se van a generar? 19,79 gramos. Esa es la cantidad del segundo producto que se va a formar en esta reacción, porque es lo que me indica el reactivo limitante. Tengo que avanzar a la 175 del número del texto, y aquí tenemos la actividad. Entonces son dos ejercicios. El primero nos dice, si se hacen reaccionar 45 gramos de carbonato de calcio, este es el carbonato de calcio, el primer reactante, con 45 gramos de ácido clorhídrico, el segundo reactante, y nos preguntan cuál es el reactivo limitante. Donde tenemos el carbonato de calcio más el HCl, y este tenía un coeficiente estequiométrico 2, y al otro lado tenemos el cloruro de calcio, el dióxido de carbono y el agua. Entonces lo primero que tenemos que revisar acá es si esta reacción está o no está balanceada, para saber si tenemos que hacer ese procedimiento. Entonces, si tenemos dudas, contemos. Vamos a empezar por este, el CaCO3, el carbonato de calcio.
no tiene coeficiente, así que este es un 1. El calcio no tiene su índice, aquí hay un 1. Y el carbono tampoco tiene su índice, también es un 1. Y el oxígeno tiene 3. Recordemos que para calcular cuántos hay de cada elemento, el coeficiente se multiplica con el subíndice. Entonces, al hacer eso, acá tenemos un calcio, un carbono y 3 oxígenos, al multiplicar coeficiente con su índice. En el segundo reactante tenemos 2HCl. Ni el hidrógeno ni el cloro tienen su índice, así que esos corresponden a 1. Y recordemos que se multiplican con el coeficiente estequiométrico. Entonces acá tenemos 2 hidrógenos y 2 cloros. Ahora vamos a los productos. Este primer producto tampoco tiene coeficiente, es igual a 1, y el calcio tampoco tiene subíndice, es igual a 1. Entonces, si multiplicamos coeficientes con subíndice, en esta molécula nos da que tenemos un calcio y que tenemos 2 cloros. En el CO2, el segundo producto, tampoco tiene coeficiente, 1, y el carbono no tiene su índice, también es 1. El oxígeno ya lo tiene, así que no hay que hacer nada con eso. Multiplicamos estos dos valores y nos da que en esta molécula tenemos un carbono y 2 oxígenos. Y finalmente la molécula de agua. Tampoco tiene coeficiente en la reacción, es un 1. El hidrógeno tiene un coeficiente, el oxígeno no, también es un 1. Entonces, al multiplicar estos valores, en esta sustancia nos da que tenemos 2 hidrógenos y un oxígeno. Entonces, ahí contabilizamos los átomos en todas las moléculas que forman parte de nuestra reacción. Acá tenemos los reactantes y acá tenemos los productos. En los reactantes tengo un calcio y en los productos también tengo un calcio. El calcio está ok en la reacción. Están iguales en reactantes y en productos. El carbono, aquí en reactantes tengo un carbono, no está en otra parte. Y acá también tengo un carbono, está solamente en esa molécula. El carbono en esta molécula, en esta reacción, también está ok. El oxígeno, tengo 3 en los reactantes. Y acá tengo 2 y acá tengo 1. Entonces aquí el oxígeno está en distintas moléculas, pero lo importante es que en el total de los reactantes tengamos la misma cantidad que en el total de los productos. Entonces estos dos oxígenos tenemos que sumarlos. Entonces en total en nuestros productos nosotros tenemos 3 oxígenos, que es la misma cantidad que tengo en los reactantes, por tanto el oxígeno también está ok. El hidrógeno, aquí tengo 2 hidrógenos y acá también tengo 2. El hidrógeno también está ok. Y finalmente el cloro. Tengo 2 cloros en reactantes y 2 cloros en productos. Está ok. Entonces, al contabilizar nos damos cuenta que esta reacción ya está equilibrada. Ya está balanceada, no necesito hacer ese procedimiento. Muchas veces nos va a ocurrir que vamos a tener una reacción donde los elementos que tenemos que igualar están en distintas moléculas, no están en una sola. Pero lo importante aquí es que el número total de ese elemento en reactantes sea igual al número total de ese elemento en los productos. Entonces nos puede pasar muchas veces, como en este caso nos ocurrió con el oxígeno, que el oxígeno esté en distintas moléculas. Entonces, para nosotros saber el total en ese lado de la reacción, tenemos que sumar estas parciales. Y ese total tiene que ser igual al total que hay en el otro lado de la reacción. Entonces, si lo vemos de esta manera, esta reacción ya está balanceada, entonces no necesitamos hacer nada al respecto. Entonces, lo segundo que vamos a hacer, vamos a calcular cuántos moles tenemos en realidad de las sustancias. El ejercicio nos dice que tenemos 45 gramos del primer reactante
y que tenemos 45 gramos, ¿qué me estás escribiendo? Ahí, 45 gramos del segundo reactante. Tenemos exactamente la misma cantidad. Entonces estos gramos tenemos que pasarlos a moles. ¿Y cómo lo hacemos? Tenemos que dividir estos 45 gramos por la masa de la sustancia que estamos trabajando. Entonces, tenemos que calcular la masa de esta molécula y para eso el calcio es 40,08, el carbono es 12,01 y el oxígeno es 15,99. Esos son los valores de masa de la tabla periódica. Entonces, según esos valores de masa, ¿cuál es la masa de la molécula? Es 100,06. Y recordemos que esto lo calculamos a partir de la tabla periódica, y todo lo que se calcula a partir de la tabla periódica está en gramos partido por mol. Entonces, ¿qué va a ocurrir al calcular esto? Los gramos se van y la respuesta me va a quedar en mol. Entonces, ¿cuántos moles tenemos de este reactante? 0,44 moles de esta sustancia. Eso es lo que tenemos del primer reactante. Y ahora vamos a ver el segundo. Para el segundo tenemos que hacer el mismo procedimiento, pero en este caso el hidrógeno tiene una masa igual a 1 y el cloro una masa igual a 35,45. Y en este caso es relativamente fácil porque ninguno tiene su índice, ambos son 1, entonces se multiplican por 1 y son iguales a sí mismos. Y esto es súper fácil de sumar porque 35 más 1 me va a dar 36,45 gramos mol. Entonces ahora el valor que me dan de masa lo dividimos por el valor que calculamos para la molécula. 36,45. Esto es gramos y esto es gramos partido. Uy, me quedó rara la E. Los gramos se van. Entonces, ¿cuántos moles tengo de HCl? 1,23 moles. Y estos son importantes porque es con lo que vamos a trabajar la parte del reactivo limitante. Entonces tenemos eso. Vamos a volver a la reacción. Entonces era CaCO3 más 2 HCl esa es nuestra reacción. Entonces vamos a partir con el primer reactante, que es el carbonato de calcio, con este. Entonces vamos a ver las relaciones ideales y recordar que las relaciones ideales las vamos a extraer desde la reacción ideal. Y la cantidad de moles que se producen, ¿cierto?, son las que van determinadas por el coeficiente estequiométrico. Entonces, en todas aquellas sustancias donde no hay coeficiente, recordemos que ahí hay un 1. Aquí hay un 1, aquí hay un 1 y un 1. Todos esos son unos. Entonces, las relaciones ideales para el carbonato de calcio. La reacción nos dice que vamos a producir un mol del primer producto a partir de un mol de ese reactante. Y recordemos que cuando estamos calculando reactivo limitante, siempre el cociente va producto partido por reactante. Entonces, un mol del primer producto, y para generar ese mol, yo estoy usando, voy a chocar la tabla, un mol del primer reactante. Para el segundo producto, también yo estoy produciendo idealmente un mol de dióxido de carbono, y para hacerlo estoy usando un mol del carbonato de calcio. Y para el agua es exactamente lo mismo. Yo estoy produciendo un mol de agua y para hacerlo estoy utilizando un mol del carbonato de calcio. Entonces tenemos las relaciones ideales
Y estas relaciones las debemos multiplicar por la cantidad real que tenemos nosotros de este reactante, que como vimos anteriormente, para ese reactante es de 0,44 moles. Entonces, estas proporciones ideales las multiplicamos por 0,44 moles del carbonato de calcio. Vamos a plantearlos todos. Ca, CO3. Ahí los tenemos todos. Entonces, ¿qué resultado nos va a dar esto? Si nos damos cuenta, en todos los cocientes nos queda 1 partido por 1. Entonces, en todos los cocientes esta respuesta va a ser 1. Y 1 por 0,44, en todos los casos nos va a dar 0,44. Porque coincide que en todos los casos los cocientes son los mismos. Y la respuesta siempre nos va a quedar en moles de producto, porque si se fijan nos va a quedar moles de reactante partido por moles de reactante, se va, y me queda en moles del producto que estoy analizando. Aquí pasa lo mismo, se van los moles de reactante y me queda en función del producto, y en el tercer caso también ocurre lo mismo, moles de agua. Entonces, a partir de 0,44 moles del primer reactante, yo voy a ser capaz de producir 0,44 moles de todos los productos. Y para el segundo, vamos a volver a escribir la reacción. 1. Para el segundo reactante, ¿cuáles son las relaciones ideales? Lo de los productos no cambia, entonces arriba siempre vamos a tener un mol. Pero en este caso va a estar partido por 2 moles, porque ese es el coeficiente estequiométrico que aparece acá, 2 moles de HCl. Y como en todos los casos tenemos solo un mol de producto, nos vamos a dar cuenta que nos va a ocurrir lo mismo que en el caso del primer reactante, que todos los cocientes son iguales. En todos los casos los cocientes nos queda 1 partido por 2. HCl. Entonces, tenemos las relaciones ideales, producto partido por reactante. Entonces, ahora debemos multiplicarlo por la cantidad de moles en realidad que tenemos de esta sustancia. Y según lo que nosotros calculamos anteriormente, estos son 1,23. Entonces, debemos multiplicar este cociente por 1,23. Entonces, nos va a quedar 1 partido por 2 en todos los casos, que eso es igual a 0,5, y ese valor de 0,5 multiplicado por 1,23. Entonces, ¿cuántos moles de producto se generan a partir de este reactante? Es 0,61. 0,61 moles. En todos los casos es lo mismo porque pasa lo mismo que en el caso anterior, que los cocientes son iguales. Por eso no calculamos en todos los casos, pero si los cocientes son distintos por los coeficientes estequiométricos, estos valores no van a ser iguales. Y
pasa lo mismo que en el caso anterior, los moles de reactante se van eliminando y las respuestas me quedan en función de los moles de producto. Entonces, definimos que para el segundo reactante vamos a ser capaces de producir 0,61 moles de cada producto y que con el primer reactante íbamos a ser capaces de producir 0,44 moles de cada producto. Entonces, con esos resultados, ¿quién es el reactivo limitante? Y si definimos a este, acá, este es nuestro reactivo limitante. Y si definimos a este como reactivo limitante, automáticamente el segundo reactante se nos transforma en el reactivo en exceso. Todo lo que no es reactivo limitante es reactivo en exceso. En este caso, como tenemos dos reactantes, uno va a ser reactivo limitante y por descarte el otro es reactivo en exceso. Pero hay reacciones donde podemos tener 3 o 4 reactantes. Y de esos 3 o 4, solo uno es reactivo limitante. Entonces, si tengo una reacción con 3 reactantes, uno de esos reactantes va a ser el reactivo limitante y los otros 2 van a ser reactivo en exceso. Y si tenemos una reacción con 4 reactantes, uno de ellos va a ser reactivo limitante y vamos a tener 3 reactivos en exceso. ¿Y por qué hago ese alcance? Porque cuando tenemos más de un reactivo en exceso, tenemos que calcular para cada uno de ellos cuánto se va a ocupar y cuánto va a quedar sin reaccionar. Ahora vamos a hacer el 2. El 2 nos dice, el número 2, si en el laboratorio se hacen reaccionar 3 gramos de H2 con 32 gramos de O2 y se producen 26,3 gramos de H2O. Y nos preguntan solo una cosa, ¿cuál es el rendimiento de la reacción? No nos preguntan nada más. Entonces, nos dicen que tenemos 32 gramos de oxígeno, de esta manera porque me lo entregan, y tenemos 26,3 gramos de agua. Y nos piden calcular el rendimiento. El rendimiento. Eso es lo que tenemos que calcular para este ejercicio. ¿Cuál es el rendimiento de la reacción? Y recordemos que esto, el rendimiento, lo voy a poner simplemente como R, ¿cómo lo calculábamos? Era el número de moles real que se producían en la reacción y esto lo calculábamos a partir de lo que el reactivo limitante nos está diciendo que se produce, partido por el número de moles ideal que se forman de ese producto que estoy analizando, y esta cantidad de moles ideales lo sacábamos desde la reacción química que teníamos, y eso se multiplicaba por 100. Entonces, para poder calcular el rendimiento, necesito la cantidad de moles reales y necesito la cantidad de moles que se producen a partir de la reacción química. ¿Tengo alguno de esos datos en el ejercicio? No tengo la reacción química, pero sí tengo los indicadores. ¿Por qué razón? Porque el ejercicio, si se fijan, me dice, en el laboratorio se hacen reaccionar H2 y oxígeno. Si me dicen que se hacen reaccionar, ¿qué son el hidrógeno y el oxígeno? ¿Reactantes o productos? Yo puedo empezar a escribir mi reacción. El H2 y el oxígeno son reactantes. ¿Y cuál es el producto de esta reacción? Aquí lo dice. Se producen 26,3 gramos de agua. Entonces me están diciendo quién es el producto. El agua. Ese es mi producto. Entonces, a partir de cómo está planteado la redacción del ejercicio, yo puedo escribir la fórmula química.
¿Y por qué la tenemos que escribir? Porque recuerden que a partir de esto es que va a salir nuestra relación ideal. Entonces ahora vamos a ver si está balanceada. Vamos a partir con el hidrógeno. El hidrógeno no tiene coeficiente estequiométrico, así que es 1. El 1 se multiplica por el subíndice 2, entonces aquí tenemos 2 hidrógenos. Vamos a ver el oxígeno. El oxígeno tampoco tiene coeficiente, es 1. Y al multiplicarse estos dos valores, su índice con coeficiente, aquí yo tengo 2 oxígenos. Nos vamos al producto. El hidrógeno tiene su índice 2, el oxígeno no tiene, así que es 1. Y tampoco tiene coeficiente, es 1. Entonces, al multiplicarse su índice con coeficientes, aquí yo tengo 2 hidrógenos, que es la misma cantidad que tengo en reactantes, y tengo un oxígeno. Y aquí no es la misma cantidad que tengo en reactantes. Entonces, en función de eso, ¿está balanceada esta reacción? No lo está. Tenemos que modificar. Lo más fácil es modificar el oxígeno, aquí que está solito. Porque si modifico el agua, voy a tener que cambiar el agua y voy a tener que cambiar después el hidrógeno. Son 2 pasos. Pero si elijo el oxígeno, voy a tener que hacer solo un cambio. Entonces, ¿qué tengo que cambiar? Tengo que cambiar este valor, el coeficiente estequiométrico. Entonces, ahí debo colocar un valor tal, que no conozco, pero que al multiplicarse con el subíndice 2, sea igual a la cantidad de oxígenos que hay en los productos. O sea, sea igual a 1. Este 2 que está multiplicando va a pasar dividiendo y me va a quedar que x es igual a 1 partido por 2, 1/2. Este es el coeficiente estequiométrico que debo colocar acá. 1/2. ¿Por qué? Porque 1/2 al multiplicarse por el subíndice 2, ¿se fijan qué va a pasar? Estos se van a eliminar y me va a quedar un oxígeno. Por eso este es el coeficiente estequiométrico que le debo colocar. Ahí está igualada. Pero a mí lo que me interesa es la cantidad real, o sea, la cantidad ideal que se va a producir del producto. Porque recordemos que esto, el rendimiento, es en función de cuánto se genera de producto. Entonces yo necesito la cantidad de moles ideales de producto. Y aquí ya lo tengo. Entonces, idealmente yo estoy produciendo 1 mol de agua. Ese es mi ideal. Ese es el ideal que se extrae directamente de la reacción química. Entonces, con esto ya tengo el valor que va aquí abajo. Me falta el de arriba. ¿Y qué me dicen acá? Me dicen que yo tengo 3 gramos de H2, 32 gramos de O2, que estos son reactantes, y que tengo 26,3, me parece que era así. 26,3 gramos de agua, que es el producto. Entonces recordemos que en nuestro cálculo de rendimiento yo necesito la cantidad de moles reales de producto. Con la información que tengo acá, ¿tengo los datos necesarios para calcular la cantidad de moles de producto reales que se generaron en esta reacción? Vamos a ver cómo está planteado el ejercicio. Me dicen, en el laboratorio yo hice reaccionar 3 gramos de hidrógeno con 32 gramos de oxígeno. Y me dice, se producen 26,3 gramos de agua. Entonces, aquí en la redacción del ejercicio ya me están indicando cuánto de producto se generó. Y obviamente esa cantidad de producto que se generó fue a partir del reactivo limitante. Entonces, en este ejercicio ya me están diciendo cuánto es lo máximo que se pudo producir a partir de estas cantidades de reactante. Tengo 26,3 gramos de agua que se generaron en la reacción. Y esos 26 gramos se formaron a partir de lo que es el reactivo limitante. Entonces tengo la cantidad real que se forma, pero lo tengo en masa. Entonces para poder aplicar la fórmula, esto lo tengo que pasar a moles. Entonces esto se debe transformar a moles
de H2O. ¿Y cómo lo hacemos? Primero debemos calcular la masa del agua. Para eso el hidrógeno tiene masa igual a 1 y el oxígeno tiene igual a masa a 15,99. Tenemos dos hidrógenos en la molécula, así que el hidrógeno se multiplica por 2 y tenemos solo un oxígeno en la molécula. Por 1 es igual a sí mismo. Entonces, si sumamos estos dos valores, vamos a obtener que la masa del agua es 17,99 gramos mol. Entonces ahora, la masa que me da el ejercicio, que son los 26,3 gramos, los debo dividir por la masa de la molécula. Gramos mol. Entonces, ¿cuántos moles de agua se están formando en esta reacción? Nos da 1,46 moles. Entonces ahora, tenemos la cantidad real de producto que generamos a partir del reactivo limitante y tenemos la cantidad ideal. Entonces ahora podemos aplicar la fórmula de rendimiento. Entonces el rendimiento de esta reacción va a ser igual a lo real, que son los 1,46 que acabamos de calcular, moles de agua, por lo ideal, que es lo que la reacción me dice que genero, que era 1 mol, que eso lo vimos cuando escribimos la reacción, ¿cierto? Aquí está lo real, y aquí está lo ideal, y eso por 100%. Entonces eso nos va a quedar, ¿cierto? Todo número dividido por 1 es igual a sí mismo, entonces aquí me va a quedar 1,46, queda moles de H2O partido por moles de H2O, eso se va, por 100%. Entonces, para aquí no necesitamos calculadora, tenemos dos ceros, la coma se corre dos veces, entonces el rendimiento para esta reacción es de 146%. Y ahí terminamos el ejercicio.